Buenas noches a todas las personas que estén viendo este video. Estamos acá con Isa Zuleta, ella es del Pacto Histórico, y pues viene acá a presentarse cuáles son sus banderas, cuáles son sus propuestas. Ella ha ejercido un fuerte activismo político, ha sido defensora de temas del medio ambiente, ha sido también muy crítica con temas, digamos, el gobierno actual. Y entonces nos gustaría que te presentaras, Isabela. eh, Así que, pues, ¿quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria política? ¿Cuáles son esas propuestas? Y, y hacia grandes rasgos, ¿quién es Isa Zuleta y cuáles son los motivos por lo cual estás en ese momento aspirando al Congreso? Bueno, buenas noches. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan. Soy Isabel Cristina Zuleta, candidata al Senado por el Pacto Histórico, ambientalista popular y feminista comunitaria. Hemos decidido como proceso colectivo de base, como organización que defiende los ecosistemas, especialmente los ríos de Colombia y todo lo que los afecta, lanzarnos a la política electoral después de más de 12 años de estar dando una lucha territorial por la defensa de los derechos ambientales, por la defensa del derecho a decidir sobre lo que queremos ser en la vida, el derecho a autodeterminarnos, a establecer el trabajo al cual queremos dedicarnos. Eso parece que fuera muy sencillo y que los estudiantes y que los jóvenes hoy pudiesen estudiar lo que quieren. Eso en el campo no es posible. No se puede ser lo que se quiere ser. Los pescadores están siendo condenados a hacer otra cosa, a cambiar sus medios de vida y de subsistencia. Las comunidades rurales están siendo obligadas por el extractivismo a cambiar sus formas de vida porque dependen del territorio que habitan y dependen de la salud de ese territorio. Cualquier afectación ambiental entonces impide el desarrollo de estas comunidades, la subsistencia de estas comunidades y la permanencia en los territorios. Nosotros decidimos participar de esta contienda electoral después de tantos años de lucha, de tantos años en los que no hemos tenido apoyo de congresistas del departamento de Antioquia, no hemos tenido el respaldo a nuestra lucha ambiental, siempre ha tenido que ser desde fuera, siempre ha tenido que ser de otros departamentos o de la ciudad de Bogotá, porque consideran que oponerse a los megaproyectos extractivistas, a los megaproyectos mineroenergéticos, pues no debe ser para un antioqueño y una antioqueña que promulga el desarrollo por encima de lo que sea y a costa de lo que sea. Nosotros necesitamos una voz en el Congreso que pueda hablar, darle lugar a las comunidades organizadas, pero también darle lugar a las montañas, darle lugar a la biodiversidad y darle lugar a los ecosistemas. Total, estamos de acuerdo, gran parte de los colectivos, y de hecho, entrando como en esa apreciación personal, ya hemos planteado este punto de debate a varias personas en diferentes contextos y surge la problemática actual, digamos, en un contexto colombiano, donde se dice que apoyar el medio ambiente es una forma de impedir el progreso económico, ya que genera un atraso en la medida que Colombia tendría que someterse como que a una importación masiva de gas y todo esto, y que el hecho de que se cancelasen las exploraciones mineras y todo lo que viene siendo con extractivismo afectaría en gran medida las políticas económicas del país. En esa medida, ¿cuál es tu argumento que, digamos, hace una destrucción total de esa noción, y cuál es básicamente, bajo de la misma premisa, el concepto de velar por la vida, y que en la medida de una máxima del partido y también del movimiento es Colombia siendo una potencia de la vida? Entonces, ¿cuál es como esa crítica que haces a aquellas posturas que se presentan y que son recalcitrantes en este gobierno y en varias posturas políticas que son muy apoyadas? Bueno, Steven y los demás que me escuchan, la mejor demostración de que esa tesis no es cierta es lo que ha vivido Colombia. Si el extractivismo generara desarrollo
el desarrollo entendido como el bienestar comunitario, como el bienestar de las mayorías, como el bienestar colectivo, pues no estaríamos en la situación que estamos en Colombia, porque tenemos una economía basada en el extractivismo. Por eso superar el extractivismo, porque generan pasivos ambientales para las futuras generaciones. Es decir, no solo estamos destruyendo el presente, sino que estamos destruyendo el futuro, la posibilidad de existencia humana. No estamos hablando de algo menor, no estamos hablando de dejar de ganarnos unos pesos, estamos hablando de la posibilidad de respirar, estamos hablando de la posibilidad de tener agua potable, de tener agua limpia y no contaminada. Lo más costoso que existe en términos económicos es la descontaminación. Nosotros lo que estamos proponiendo es que no se contaminen las aguas, no que haya que hacer ese proceso de descontaminar, que hayamos encontrado maneras, tecnologías y formas de habitar este planeta en las que no destruyamos el medio que nos rodea. Eso ya está inventado, nosotros no estamos diciendo nada nuevo, nosotros no estamos diciendo nada distinto a lo que está diciendo el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas, que está haciendo un llamado al planeta, a todos los gobiernos del mundo, en el sentido en el que nosotros estamos proponiendo. No solo estamos hablando de una protección, de una garantía del derecho a un ambiente sano, sino que estamos hablando de una nueva forma de la economía. Y esa nueva forma de la economía tiene que reducir el consumo, porque en este capitalismo estamos destruyendo la naturaleza. No va a haber posibilidades de habitar este planeta si seguimos con la misma lógica de destrucción. Entonces es al contrario. Hoy los países del mundo que se están dedicando al cuidado de sus ecosistemas, al cuidado de los ríos, al cuidado de los páramos, al cuidado de esos bienes estratégicos, son los países más desarrollados. No como nos quieren vender. No, esos países tienen la legislación más fuerte en materia ambiental, la legislación más rigurosa en la emisión de gases de efecto invernadero, el seguimiento más juicioso a quienes están contaminando las fuentes hídricas, a las cargas puntuales que están teniendo nuestros ecosistemas y la presión que tienen. Esos países desarrollados precisamente lo hicieron a costa de sus ecosistemas. Se dieron cuenta del gran error que cometieron. Nosotros somos capaces de ser una despensa agrícola, una despensa también de biodiversidad, porque así lo somos en el planeta. Tenemos que cuidar esa biodiversidad que no está en otras partes del mundo. Ahora, una economía que supere el extractivismo tiene que transitar hacia otras economías. ¿Cuáles son esas economías que nosotros proponemos? Unas economías basadas precisamente en la protección de la naturaleza, en la garantía de ese derecho que es planetario y que esos otros países tienen que pagar puntualmente por lo que nosotros sí hemos cuidado. Nosotros venimos degradando los ecosistemas no a la escala de esos países, pero los hemos venido degradando. Y ese pago tiene que ser precisamente porque nosotros tenemos una selva cuidada, aunque está siendo arrasada por los ganaderos y está siendo arrasada por una industria que no tiene en cuenta la riqueza de lo que significa tener esa selva, tener un mar, tener además las islas que tenemos, San Andrés y Providencia, son una maravilla de la naturaleza en términos de la captura de carbono por las reservas que tenemos en ese lugar maravilloso que a veces a los colombianos se nos olvida que tenemos mar, un mar que además no está definido, que no tenemos esas fronteras definidas y que tenemos que llegar al Congreso para cuidar esa mar que es poderosísima en términos de captura de carbono. Y esas reservas coralinas juegan un papel fundamental para el planeta. También de eso estamos hablando en términos económicos. No es solo el turismo, no es solo transitar al turismo, no es solo volver al campo para cuidar el campo. Necesitamos que ustedes, los jóvenes, por eso siempre acudo a estas invitaciones, por más que esté en las premuras del tiempo, que ustedes, los jóvenes, se entusiasmen porque el futuro del mundo está en el campo, no está en las ciudades. Y está en el campo para cuidar los ecosistemas, pero también para desarrollar el campo. El campo colombiano tiene una gran potencialidad. Tenemos todos los pisos térmicos en un mismo municipio, como el mío tenemos todos los pisos térmicos. Nosotros podemos cultivar todo lo de las zonas frías y todo lo de las zonas cálidas en un solo municipio. Eso es una maravilla en el planeta y es una maravilla de la cual nosotros tenemos que sentirnos orgullosos.
y orgullosas. Tenemos sitios en donde tenemos lagunas, tenemos ecosistemas de páramos, tenemos al mismo tiempo zonas de biodiversidad que no existen en otra parte del mundo, es decir, especies endémicas propias de esos territorios. Eso es una maravilla que tenemos que dedicarnos a cuidar y también, por supuesto, a sembrar nuestra propia comida, a tener semillas protegidas. Eso es el futuro del planeta. Nosotros estamos convencidos de que este país tiene un gran futuro si cuida sus ecosistemas y sobre todo que tiene fuentes de ingreso real en ciencia, en tecnología. Las fuentes de energía hoy que se están explorando en el mundo son las más estables, las que no están sometidas a la variabilidad climática por la situación planetaria que tenemos, son la geotérmica. Y esa energía geotérmica se produce en los volcanes. Este país es tan maravilloso que tenemos volcanes, tenemos páramos, tenemos toda esa maravilla y nos quedamos diciendo que hay que sacar el petróleo debajo de la tierra o que hay que explotar las minas. No, el mundo está hoy en otra dinámica y esa dinámica es la del cuidado planetario. Justamente iba a esa pregunta, ¿cuál es el fuerte de producción energética en Colombia si nos proponemos hablar de energías limpias? Vemos que también Colombia es uno de los fuertes en el ámbito hidráulico, ¿verdad? O sea, en el sentido de que Colombia tiene muchas fuentes de agua, yacimientos, tenemos muchísimos páramos, y que eso representa un número, una cifra. Paros también tienen. Páramos también, y justificando precisamente la preservación de los páramos. Isabel, ¿cuál ha sido su huella o experiencia en el ámbito ambiental que ha dejado un impacto en la sociedad en todo esto que usted ha tenido de recorrido de activismo? Bueno, en términos de la energía, la matriz energética de Colombia, en su mayoría de oferta, está sustentada en la hidroenergía, en la hidroelectricidad, es decir, en las represas. Esa fuente de energía no es limpia, no es cierto que sea una fuente de energía limpia, no es cierto tampoco que sea una fuente de energía renovable, como la llaman algunos. Eso es una de las falacias o de las falsas soluciones que nosotros hemos venido denunciando. Y ninguna fuente de generación de energía, ningún proyecto es limpio, sustentable, sostenible o amigable con el ambiente si viola los derechos humanos. Por una razón, y es porque nosotros los humanos también somos animales y hacemos parte del ecosistema. Nosotros no somos una cosa distinta, nosotros hacemos parte de ese ecosistema. Entonces, cada que expropian, porque así lo hacen, expropian a los campesinos, cada que nos desplazan, cada que desalojan forzosamente a la gente, cada que hay amenazas a los activistas, asesinatos, violaciones a los derechos, están diciendo ese proyecto, ese megaproyecto, por más bueno que sea, no es limpio, no está bien y no debe desarrollarse. Ningún megaproyecto debe estar por encima de la gente y por encima de los ecosistemas. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiéndole al país la transformación de su matriz energética, pero de la demanda, no de la oferta. Porque lo que ha sucedido es que nos confunden, nos dicen nosotros, claro, tenemos más de un 70% de energía limpia, que es nuestra matriz de oferta, es decir, de donde sacamos la energía, pero no nos dicen que nuestra matriz de demanda energética, es decir, lo que más consumimos en energía, no es de hidroenergía. Lo que más consumimos es precisamente de petróleo. Y es porque nuestro parque automotor, porque nuestras vías, porque nuestro transporte en Colombia depende de combustibles fósiles. Nosotros no tenemos mecanismos de transporte que pudiéramos llamar siquiera limpios, que se estén moviendo con energía eléctrica o con otras fuentes de energía. Todo es petróleo. Y eso pasa porque acabamos con los trenes, acabamos con las vías, con las vías que teníamos porque han sido mal diseñadas, mal pensadas, no para las cordilleras. Nosotros no tenemos unas vías rápidas y entre más lentas sean las vías, más se consume petróleo, más se consume el combustible.
más se quema combustible fósil y por lo tanto si hay mayor quema de combustible fósil, pues estamos generando mayores gases de efecto invernadero. Es decir, nuestra matriz de consumo no es una matriz limpia, no es una matriz que esté beneficiando al planeta y por eso dependemos tanto del petróleo. Necesitamos dejar de depender del petróleo, no solo como fuente de energía, sino como fuente de ingresos del Estado colombiano. Y hay que transitar a otras fuentes de ingreso para el Estado colombiano, porque Ecopetrol se convirtió en la principal fuente de ingresos, el que sostiene al Estado colombiano, a las instituciones del Estado colombiano, y eso también hay que verlo en esa transición. No es dejar a los trabajadores de Ecopetrol en la calle, por supuesto que no, es conservar esos puestos de trabajo, pero transitar a otras formas de puestos de trabajo, a otras formas de generación de empleo que no estén generando la contaminación que hoy se genera, y definitivamente el transporte de carga debe salir de las carreteras de Colombia. Nosotros necesitamos reactivar estos trenes que los teníamos en el pasado y que los acabaron por el negocio de las tractomulas, por el negocio del transporte de la carga pesada por nuestras vías. Unas vías muy frágiles además, por unos asuntos geográficos, de una geografía maravillosa de nuestras cordilleras, y que esas vías necesitan mayor inversión para que sean sostenibles en el tiempo y sobre todo para que no gastemos tanto dinero en estar atacando los taludes de tierra que se desbordan por todas las vías del país. Tenemos un montón de bloqueos por esos taludes, por esos movimientos en masa. Ahí sí no salen a decir nada, ahí sí no hay ningún problema porque hay bloqueos de vías cuando ellos mismos diseñaron las vías, cuando ellos mismos nos sometieron a esas condiciones y nosotros estamos en tremendos trancones por las vías principales de este país. Entonces, eso no está bien. Eso no es, digamos, una forma eficiente de movilizarnos en este país. Necesitamos vías que realmente estén adaptadas a nuestras cordilleras, a esas cordilleras maravillosas que están en formación y que se van a seguir moviendo. Esas cordilleras no se van a quedar quietas, esas cordilleras no son las llanuras, esas cordilleras necesitan vías que requieren de ciencia y tecnología para no tocar esas laderas, y para que puedan, sin tocarlas, como las vías que ya están construidas, eso no se acaba de inventar, están construidas en Italia, están construidas en muchas partes del mundo. Algunas de las vías colombianas tienen esas características y es permitir que la ladera se mueva con su propia dinámica y que la vía simplemente la toque en algunos puntos, pero no que esté rompiendo la montaña. Eso dicen que es muy costoso, es más costoso mantener esas vías. Es más costoso reducir la velocidad, es más costoso los combustibles que tenemos y los aterradores, las estafas a las que les llaman en este país las formas de concesionar nuestras vidas, que son una estafa, y que son una estafa que se traduce en el bolsillo del colombiano con los montones y montones de peajes que tenemos. Una estafa a diario que nosotros no hemos podido superar, que no es que estén sosteniendo buenas vías, porque si no tendríamos vías que no se caigan cada rato, pero no es decir, no es suficiente con el dinero. Nosotros tenemos una propuesta entonces de eficiencia energética, y eficiencia energética es que esas represas, de las cuales tanto se vanaglorian algunos en Colombia, esas represas tienen que generar la energía que prometieron. Es decir, si prometieron tantos kilovatios, que generen esa energía, porque eso no está sucediendo. Eso no está sucediendo en Colombia. El transporte de energía por las vías, por las líneas de transmisión, que son otras grandes autopistas de este país, que interrumpen además a las aves que están en su vuelo, a las aves migratorias, que generan un impacto ambiental, que generan unos impactos en la comunidad. Esas grandes vías son altamente ineficientes, porque a mayor distancia del punto de generación de energía hay más pérdida de energía. Así como en el agua tenemos unos porcentajes aterradores en el suministro de agua, de pérdida de agua, incluso del 40, 50, 60% de la pérdida de agua, tenemos grandes pérdidas de energía. La hidroenergía se genera y se consume. Entonces la reserva es el embalse. No quiero enredarlos mucho con el tema. Para nosotros es una forma ineficiente porque no se puede transportar a grandes distancias. Esas grandes distancias lo que han hecho es el sistema interconectado nacional, en el que si no se puede suministrar la energía de un embalse, se toma de otro embalse.
¿Cuál es el problema además con esta matriz energética? Que tenemos que diversificarla. Diversificarla es, no podemos tener todo en una sola fuente de energía porque estamos en una crisis planetaria. Si no tenemos distintas fuentes de energía, tenemos una crisis en la seguridad energética. Entonces nos dicen que Hidroituango es la garantía de la seguridad energética de este país. Nosotros lo ponemos en cuestionamiento. Y por una cosa muy sencilla, que a ustedes, jóvenes apasionados, para que la busquen y la investiguen. Y es porque si tenemos más del 70% de la producción de energía concentrado en represas, ¿cómo voy a querer otra represa? Si lo que quiero es diversificar la canasta energética por si fallan las represas, es decir, si hay eventos climáticos extremos en el planeta por sequía o por aumento de lluvias que van directamente a estas fuentes de energía, la eólica, la hidráulica, incluso la solar, dependen de esa variabilidad climática. Es decir, no es una energía segura, no es una energía que podamos decir, contamos con ella, no porque quién le va a decir allá a lo que está pasando en términos del clima global, oiga, no necesitamos que llueva ahorita, porque la demanda de energía nos creció. Pues no va a pasar así, porque no nos van a hacer caso. ¿Quién nos va a hacer caso? ¿A quién le hablamos? Pues en la atmósfera para que nos mande más lluvia para un lado, menos lluvia para el otro. No pasa así. No tenemos el control del clima. Y cuando no tenemos el control de las fuentes de energía, lo que pasa es que tenemos un riesgo energético. Por eso esas fuentes de energía, que son el petróleo, el carbón, el gas, que las podemos transportar, que las podemos acumular, son mucho más seguras. Es decir, no están dependiendo de esa variabilidad climática. Necesitamos otras fuentes que no sean tan contaminantes como esas, pero que sean seguras y que no dependan de esa variabilidad climática. De eso es lo que estamos hablando, de esa necesidad de tener certeza de nuestras fuentes de energía. Eso ya está en el mundo, que no tengamos que depender del clima porque nadie sabe lo que va a pasar, absolutamente nadie. No podemos predecir un terremoto, por fortuna, porque si no el humano ya quién sabe qué se habría inventado. Por fortuna no podemos predecir muchísimas de las cosas que pasan con nuestro maravilloso planeta, pero eso también nos deja una vulnerabilidad. Y esas fuentes que tenemos de energía hoy son altamente vulnerables a esa variabilidad climática. Y lo otro que me preguntaste se me olvidó. Bueno, muchas gracias ahí por ese dato. Yo consideraba que el tema de la energía hidráulica era full comprometida, digamos, con abolir precisamente esto del petróleo, del carbón y del gas. Mi pregunta... Pues primero necesitamos los vehículos que se abastezcan de esa fuente de energía y no los tenemos. Y no tenemos las vías para que puedan esos vehículos subir por nuestras montañas, porque necesitan una capacidad específica. Una cosa es la llanura y otra cosa los vehículos que suban nuestras lomas. Sí, la pregunta que había hecho anteriormente era, teniendo en cuenta que usted ha sido alguien que se ha enfrentado al proyecto Hidroituango y que ha sido alguien referente y que ha sido, pues digamos, vista a nivel nacional como persona que hace una crítica fuerte a todo este proyecto, en la medida que hace un detrimento al medio ambiente, me gustaría saber cuál ha sido su huella en las comunidades, ¿sí? En el sentido de generar esa pertenencia del territorio, y en el ámbito ambiental, precisamente en esto, ¿cuál ha sido su huella de fondo? ¿Cuáles otras problemáticas usted ha atendido en la medida de ser lideresa? Bueno, lo primero, Steven, es que yo no he dejado una huella distinta a la posibilidad de organizarnos, a la posibilidad de ser colectivo. Yo no creo que haya logrado nada como individuo. Creo que lo que hemos logrado en el movimiento ha sido porque somos capaces de organizarnos como comunidades. Es decir, los logros de los que puedo hablar son logros colectivos y no son logros individuales. Y en esa medida, pues esos logros colectivos tienen que ver precisamente con la organización social y comunitaria de base de un territorio sumamente complejo, de un territorio con muchas distancias geográficas, con muchas distancias también culturales. Nosotros hacemos parte de un movimiento donde estábamos gente cañonera de montaña,
de la alta montaña, de la media montaña, de la baja montaña, que tienen costumbres distintas, que se conectan con la naturaleza, pero que hablan distinto, que comen distinto, que piensan distinto, juntar esa diversidad y además no querer homogenizar. Es decir, somos capaces de estar juntos, eso lo demuestra el movimiento. Nosotros somos capaces de estar juntos y juntas sin ser iguales, conservando nuestras diferencias y además sintiendo la maravilla de la diferencia. Nuestros encuentros colectivos tienen toda esa diversidad. Nosotros disfrutamos tanto de la comida de Caucasia como de la comida de Sabana Larga, que es sumamente distinta, o de la comida de Ituango, de la comida de Toledo, de Briceño. Cada uno está en la tarea de descubrir a ese otro distinto, sin yo desaparecer en el intento. Eso es uno de los grandes aportes. En una de las movilizaciones que nosotros hicimos, teníamos un campamento en la Universidad de Antioquia de refugio. Quisimos refugiarnos en la Universidad de Antioquia por los ataques que estábamos recibiendo. Nosotros hemos logrado como colectivo encontrar las maneras de reducir esos ataques a los activistas sociales. Tenemos medidas de protección colectivas de todos los entes nacionales e internacionales. Somos uno de los colectivos en el país que más ha enfrentado amenazas, pero también por enfrentar esas amenazas ha encontrado la manera de cuidarnos a nosotros mismos. Le damos un lugar sumamente importante a que no nos maten, a que no nos persigan, a que no nos atropellen, y hemos encontrado la manera de hacerlo, y por eso queremos llevarlo a otras organizaciones sociales y comunitarias para decirles: podemos oponernos, podemos disentir del Estado y no necesariamente nos van a matar. Lo que pasa es que no nos hemos sabido cuidar también y hemos creído que el Estado nos va a cuidar cuando lo estamos enfrentando, y eso no es así. Tiene la obligación, pero también tiene unos intereses. Entonces también hemos encontrado una manera de cuidarnos a nosotros mismos como comunidades organizadas. Pero además de eso, como comunidad organizada, encontramos una manera de estar juntos, como les decía ahorita, y en ese campamento de la Universidad de Antioquia, un día se hacía las comunidades religiosas católicas, otras las pentecostales, otras las testigos de Jehová, cada uno hacía su ritualidad. Y el otro no tenía por qué molestarse, incomodarse, ni tampoco el otro trataba de convencer al otro de que su Dios era el real o de que su Dios entonces estaba por encima del otro. Teníamos que encontrar esas formas de habitar. El sistema capitalista individualista y además deidades asociadas a una forma de vida han hecho que nosotros pensemos que no podemos existir con el otro diferente al lado. Y eso dispara los niveles de violencia. Nosotros somos perfectamente capaces de convivir con ese otro que está al lado y que es absolutamente diferente, que puede creer en lo que quiera, que puede bailar como quiera, que puede comer como quiera, que puede tener una sexualidad diversa, que puede ser lo que quiera, y eso no me pone en riesgo a mí, eso no me amenaza, eso no implica una amenaza. Esa posibilidad la tenemos hoy en la construcción colectiva. Y puede parecer, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso cuál es el logro? El gran logro es demostrar que es posible. Nosotros somos capaces de organizarnos para enfrentar al megaproyecto más grande de este país, que nos dijeron que no éramos capaces. Somos capaces, cada comunidad, de iniciar un proceso organizativo. Nosotros iniciamos 2 personas. Yo como fundadora del movimiento Ríos Vivos y un campesino. Y nos dijeron que era imposible, que cómo nos íbamos a oponer a la empresa más poderosa de este país, que hace parte del grupo empresarial más poderoso de Colombia, que además tiene la capacidad de ser una multilatina, es decir, no solo está en Colombia, es una empresa que está en muchos otros países del mundo, desde Panamá hasta Chile y Argentina, tiene inversiones por muchas partes, y nosotros, 2 tristes mortales, ¿cómo íbamos a hacer eso? Estaban locos. ¿Cómo se les ocurre enfrentar eso? Pues nosotros somos la demostración de que sí se puede, y de que si ellos necesitan que nosotros vamos hasta el fin del mundo, como lo hemos hecho, hasta la Patagonia, o hasta Canadá, donde están sus inversionistas, o todo un recorrido por Europa, en Estados Unidos, pues nosotros somos capaces de ir. Así no hablemos inglés, la mayoría, así no sepan leer y escribir mis compañeros y compañeras, no. Es por la dignidad de la defensa del territorio, y se puede. Es posible defender el territorio. Yo creo que ese es el gran aprendizaje, bueno, y además de los logros jurídicos, que tenemos una de las estrategias más potentes en este país, un movimiento social, en términos jurídicos, con grandes logros como el reconocimiento de las víctimas,
de Hidroituango, de que todos los colombianos y colombianas son víctimas de Hidroituango. Eso es un logro nuestro a través de una decisión judicial, y el reconocimiento del desplazamiento por el desarrollo a través de una sentencia de la Corte muy reciente que logramos con un compañero. Eso también es un logro del movimiento, entre otros que podría seguir enumerando, pero que se dan por el esfuerzo colectivo, nunca por el esfuerzo individual. Me parece muy oportuna esa reflexión. Y sí, total, ahí de lo que puedo rescatar es que hay hay un problema con tres subdivisiones, que es el principal problema, la individualidad, ligado al trabajo, a los usos y a las costumbres, y que el cambio va con el trabajo colectivo y con mirar todo desde un uso colectivo, una costumbre colectiva y el respeto hacia la diferencia, que hoy en Colombia lo necesitamos demasiado. Otra pregunta, y doy paso a un compañero que también tiene otra pregunta, y es, hay un problema, y es el tema de la producción de tierras, que también se ha visto en la forma como se produce la tierra, pero es de una concepción indígena. ¿Qué hay de aquellas culturas indígenas que se replantean la estructura, digamos, de una producción o de una tenencia de tierras, pero que no va acorde a los estipulados o a los referentes internacionales de socavar el terreno para generar una macroproducción que a largo plazo genera un detrimento no solamente del medio ambiente, sino que también de la cultura propia de los indígenas, que es algo que también se ha rebatido mucho en el sentido de que la gente hace una crítica, muchas personas, muchas gentes, hace una crítica al indígena, por decirle en una palabra un poco despectiva, un poco no, muy despectiva, que decirle es que el indígena no trabaja porque es perezoso, pero ellos vienen a hablarnos de que ellos manejan otras éticas, y desde ese punto de vista, usted y su colectivo y el grupo por el cual lo ha acompañado, el de Ríos Vivos, ¿cómo afrontaría o cómo serían sus políticas, usted estando en el Congreso, de ver como el futuro del campo desde también un punto de vista cultural de las tribus indígenas que habitan en ese territorio? Bueno, lo primero hay que decir que ellos y ellas son nuestros mayores. Nosotros descendemos de ellos, nosotros somos su descendencia. Nosotros no venimos de otro planeta, ¿no? Nuestros orígenes son indígenas. Todos los colombianos y colombianas, por más blancos que nos creamos. En esta tierra habitaban indígenas, esta tierra no estaba desolada, esta tierra estaba habitada antes de que llegaran los españoles. Por lo tanto, les debemos respeto, les debemos protección y les debemos garantías. Nosotros somos una generación, primero, que tiene que aprender a respetar, a reconocer esos saberes y a volvernos a conectar con la naturaleza. Nos desconectaron de la naturaleza. Yo creo que en nosotros está esa conexión, solo que tenemos que aprender a escuchar más, aprender a escucharnos a nosotros mismos y al medio que nos rodea. Pero también hay que decirlo, hay comunidades indígenas que ya están completamente desconectadas en una lógica extractivista, porque tampoco es idealizar a todas las comunidades indígenas. O sea, no es cierto que todas las comunidades indígenas están en la lógica de la protección de la naturaleza. Entonces, no sé, me dice mi compañera que estoy sonando muy bajito, me pongo la diadema. Yo la escucho bien, de pronto porque tengo audífonos. No sé si mis dos compañeros la escuchan bajito. Julián, ¿me confirman? ¿Lo escucha bien? Sí. Ahí se le escucha bien. Pero si quieres, hágale, sí. ¿Se escucha mejor o no? Se escucha un Ahí poquito se más escucha bajo. bajito, sí. Creo que mejor, como antes. Ahí. Bueno, entonces les decía que tampoco hay que idealizar absolutamente nada, ninguna cultura. Todas las culturas tenemos dificultades y problemas en el relacionamiento con el entorno. Y ese relacionamiento con el entorno ha tenido fracturas en las distintas culturas, pero ninguna cultura puede dejar de lado
lo fundamental que es relacionarse con el medio que le rodea. Ninguna. Y nosotros lo que necesitamos y a lo que le apostamos es a encontrar, a reconectar, como lo decimos en algunos espacios, a reconectarnos con esa relación en la que no somos los que dominamos, en la que no somos los que destruimos, en la que no somos los que contaminamos, sino en la que somos parte de ese ecosistema. Y en esa medida nosotros proponemos no solo que se hagan grandes obras en este país que las necesitamos, sino que además esas obras prioricen la conservación, la protección de la naturaleza. Es que la protección también es una tarea, por eso no se le puede llamar perezoso. Eso solo lo dice quien no se ha dedicado a cuidar, porque el cuidado en sí mismo es una acción concreta, no es sentarse a ver. Esa acción de cuidado, los observadores de aves o los fotógrafos de aves que tienen que contener su respiración para obtener la maravilla de fotografías de la naturaleza que tenemos, para poder que no se vayan esas aves con el mínimo movimiento. Eso que le dicen que no está trabajando, pues esas fotografías nos han hecho felices a los amantes de la naturaleza. Eso es un trabajo real y para eso tienen que no moverse, contener la respiración, que sus músculos estén absolutamente quietos. Y a eso le pueden llamar perezoso, pero es un trabajo tremendamente potente y difícil y que nos llena de alegría. Y además que le es muy lucrativo el que lo hace bien. Para eso se necesita saber hacerlo. Eso que dicen entonces que los que trabajan, trabajen, es porque están asociando el trabajo a la destrucción de la naturaleza. Nosotros proponemos unos trabajos de cuidado de la naturaleza, de bienestar de ella, porque de ese depende el bienestar de nosotros. Y también son trabajos, y también son difíciles, y necesitan especialización, como el ejemplo que les puse. Eso no lo puede hacer uno con un celular. Eso no lo puede hacer uno sin entrenamiento. Si uno intenta quedarse quieto un montón de rato, pues le da un calambre o algo le pasa. No, eso se necesita entrenamiento. Es decir, se necesita una capacidad del desarrollo de unas habilidades. Eso no lo hace cualquiera. Entonces, no es cierto y hay que volver a repensar esos saberes, esas costumbres y esas habilidades, porque definitivamente estamos desconectados. Nosotros creemos que tenemos que volver a conectarnos y que en esos usos y costumbres de esas tierras tiene que privilegiarse la protección del agua, de la biodiversidad y de la vida. Nosotros no podemos seguir arrasando la naturaleza por decir que estamos trabajando y que entonces son unos perezosos. Bienvenida a la pereza si es en pos de la protección de la naturaleza. Muy bien, Isa. Bueno, doy paso a la palabra del compañero Sebastián. Bueno, buenas noches, Isabel. Yo soy Sebastián y bueno, mi pregunta es como más sencillita y es sobre que el candidato Sergio Fajardo estuvo hace unos días en Ituango y quiero que nos cuentes cómo te fue, qué le dijiste, qué te dijo él. Como un perro en misa. Terrible. Pues bueno, no, fue terrible realmente. Él hace el anuncio de su visita. Nosotros estamos en jornadas de pedagogía electoral, en jornadas de campaña. Estamos saliendo todos los días con un grupo de jóvenes a entregar volantes, a entregar información. Salgo yo con un bafle de estos que se recargan por las calles, en las plazas públicas, en los parques, a contarles pues de la apuesta del pacto histórico. Y él tenía programado una visita a Ituango que la anunció como el día anterior, no me acuerdo, muy poco tiempo. Entonces él hizo un recorrido por la calle peatonal, que es como la calle más chic, la más chévere, donde están como los bares y bueno. Y estaba en ese momento ahí en esa calle donde le tenían como preparado unas niñas que las vistieron de blanco con flores y entonces su idea era como entregar esperanza, una cosa así fue lo que preparó. A nosotros nos parece tremendamente ofensivo y las comunidades del movimiento
salen y le preguntan y nos acercamos a ese sitio donde él estaba y le pedimos que por favor converse con nosotros. Nos presentamos y le pedimos, estamos esperando hace muchos años que converse con nosotros, aprovechando que está aquí en el municipio, por favor converse con nosotros. Nos dijo que sí, que iba a ir al parque principal del municipio. Nosotros nos fuimos a seguir nuestra tarea pedagógica, nuestra tarea electoral, nos fuimos para el otro extremo, es decir, a una zona ya más de cantinas, no de bares, sino cantinas. Esa es la diferencia de la clase social. Unos están en bares y otros en cantinas. De todas maneras, el aguardiente es el mismo y la borrachera también es terrible. Entonces nosotros nos fuimos para el otro lado y yo empiezo a dar mi discurso sobre todos los mototaxistas a esa zona y él me manda a llamar. Nosotros ya estábamos ahí, se estaban juntando los campesinos, se estaba juntando como la gente de ese sector, me manda a llamar a un sitio intermedio. Entonces ustedes pueden imaginarse como si fueran dos gallos de pelea, una linda y otro no tanto. Y entonces estábamos en los otros, en dos extremos, y su propuesta, a través del señor Daniel Duque, el concejal de Medellín, que fue y me llevó el mensaje es que nos encontráramos en la mitad. Y la mitad era el atrio. O sea, la mitad era el atrio de la iglesia. Como en el viejo oeste. Entonces, yo le dije que sí, pues que no había problema. Pues bien, pues quedamos en conversar. Y después, entonces, por las redes, que a mí es lo que me parece terrible, salen a decir que yo fui a sabotearle el evento. ¿Cómo así que fue a sabotearle el evento si él me citó en el atrio? Me dijo que ahí nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Pues acudir al atrio porque habíamos quedado en conversar. Entonces, lo primero que me pareció, Sebastián, terrible, es la manera de tergiversar de las redes sociales. Entonces, salgo yo que le había saboteado, ¿qué? Le había saboteado, yo estaba en un lado, él estaba en el otro y nos convocamos en la mitad. Cuando yo llego arrastrando mi bafle y el micrófono, ya una compañera del movimiento le había hecho una pregunta con su megáfono. Le había hecho una pregunta y él estaba contestando sin altavoz, entonces nadie le escuchaba. Entonces todo el mundo era, no, hable más duro, oiga, nadie le escucha. Bueno, como funciona en lo popular. Y después, oiga, pero hable duro, párese. Y entonces él estaba ahí sentadito muy, muy decente, o según él, esa es su decencia. Y hablaba pacífico. Entonces ella le ofreció su megáfono, porque él no había llevado cómo potenciar la voz, cómo expandirla para que se escuchara, porque ya había mucha gente. Y cuando le ofreció el megáfono, mientras lo activaba sonó la alarma. Pero ella lo que iba a ofrecerle era el megáfono para poder que él hablara más duro. Y se le activa la alarma no, la sirena, que la tienen los megáfonos, y entonces sale por redes que estábamos saboteando que ella con toda la humildad, y además porque querían escucharle, queríamos realmente escuchar. La pregunta que le había hecho la compañera era, ¿por qué no nos atendió cuando fue gobernador de Antioquia? ¿Por qué no atendió las protestas sociales, al movimiento Ríos Vivos cuando fue gobernador de Antioquia? ¿Por qué no hizo nada por las comunidades afectadas por el megaproyecto? ¿Por qué no se envió el SMAT? O sea, las preguntas de las comunidades son sumamente concretas. No hay preguntas abstractas, no hay literatura, no hay metáforas, no, es así de concreto. El día tal, en tal fecha, en el sitio tal, ¿por qué no nos atendió? ¿Por qué nos envió el SMAT? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, sale por las redes de un supuesto saboteo de que si se le quiso ofrecer. Y esa es la manera, y por qué digo que terrible, y es porque el fajardismo se ha especializado en este país en ser tremendamente sofisticado para la mentira. Hay un nivel altísimo de sofisticación para el engaño, y eso es la prueba de lo que nos pasó. Finalmente, entonces, yo llego. Cuando llego está esa situación de la alarma, él está con mucha risa, o sea, nos pareció muy chistoso pues no poder apagar la sirena y ella tratando de hacerlo. Yo llego y me da mucha risa la situación, como bueno, y entre respondo y la alarma, y sale entonces por las redes una tercera mentira altamente sofisticada, y es que yo me burlo de Fajardo. Yo me estoy burlando de la situación y de la compañera que no puede apagar la alarma y que no puede apagar la sirena, y de él ahí que no puede. Él también se está burlando. Todos nos estamos riendo, no en sentido de burla, sino de la situación. Y entonces sale por las redes que yo me estaba burlando de Fajardo. Yo no me estaba burlando de Fajardo.
no me estaba burlando de él, sino que me estaba riendo, sonriendo de la situación. Y esa es como la tercera situación muy incómoda por redes, que se pierde el contexto. Después lo que sucede es que yo le ofrezco el micrófono ya del baffle, ya no del megáfono, sino del baffle. Le ofrezco el micrófono a ver si se le escuchaba algo, porque no se le estaba escuchando, y empieza otra compañera a decirle, no está respondiendo, yo tengo otra pregunta, yo tengo no sé qué, y la gente quería hacer más preguntas, y quería sobre todo también preguntarle, no solo por las cuestiones de Ríos Vivos, sino por qué había dejado abandonado el país, por qué se fue a ver ballenas, por la situación actual del país, por lo que pasó con el paro, por el asesinato de los jóvenes, por la pérdida de los ojos, por la situación que se tiene en el país, y empezaron a hacerle esas preguntas. Ante esa situación de preguntarle, contrapreguntarle, lo que hizo Sergio Fajardo fue evadir. Él no dio ninguna respuesta. Y es esa capacidad de escabullirse. Cuando volvemos y le insistimos, oiga, no, es que las preguntas fueron textuales, y otro líder campesino, él le dice, por favor respóndame así sea una, ¿por qué nos envió el ESMAD? Y si llega a ser presidente, nos va a volver a enviar el ESMAD y va a mandar matar a jóvenes, así lo dijo textualmente. Con el ESMAD usted sabe que pueden matar a jóvenes, como ya está probado, usted lo va a volver a enviar, diga sí o no. Se escabulló, se fue y se montó en su vehículo. Y entonces nosotros dijimos, esto fue peor, como si no nos hubiera dado la cara. Solo fue a Ituango en elecciones, es decir, a buscar votos. Y entonces salimos nosotros a deber a quien nunca nos había dado la cara, no nos responde, y por redes entonces sale el movimiento social y salgo yo como líder, perseguida literalmente por los fajardistas, diciendo una cosa completamente fuera de contexto. Eso fue lo que pasó, Sebastián. Hola Isabel, buenas noches. Yo tengo una pregunta, digamos, siguiendo un poco con este tema, y es que tú en dicho momento lo explicaste, lo de la foto con Luis Pérez, y mi pregunta, digamos que partiendo de esto, son dos. La primera es, ¿qué opinas de estas posibles alianzas con, con César Gaviria, por ejemplo, con Luis Pérez, que se tienen pensadas ya después de estas elecciones que vienen el 13 de marzo? ¿Qué opinas, pues, primero de esas alianzas con personas que son inicialmente muy cuestionadas también por el tema de que sus políticas han promovido la destrucción del medio ambiente y también han sido muy cuestionados, como cuando Luis Pérez estuvo en Antioquia? Entonces quisiera, pues, la primera de esa y ya después te comento la otra. Bueno, Julián, Luis Pérez es de Antioquia. Luis Pérez representa el liberalismo en Antioquia. Luis Pérez hace parte de uno de los sectores, bueno, en Antioquia el liberalismo tiene un montón de sectores, y entonces cuando un sector del liberalismo llega al pacto histórico, yo vi gran alegría dentro del pacto. Entonces en Tolima, en el Tolima se hizo una concentración con los liberales y todo el mundo salió a festejar. Todo el mundo dijo, qué bueno que llegaron al pacto, qué bueno que están con nosotros. Y les preguntaba yo, ¿ustedes saben los sectores liberales que tenemos en Antioquia? Porque otros festejan, y a nosotros, ¿con quién nos dejan? O sea, la juntanza de ese sector celebrado en otro lado, aquí, en este territorio, tiene esas implicaciones y esas críticas. Y es porque un partido como esos, tan antiguo, pues tiene muchísimos matices. Pero si ustedes son conscientes de que el matrimonio que se quiere hacer es con el Partido Liberal, y voy a decir una cosa terrible, terrible en términos de lo que es la representación social, si el matrimonio es con esa muchacha tan bella, tan querida, Julián, con la que te quieres casar o con la que te estás casado, o la novia más querida, pues resulta que esa novia tiene una familia. Y esa familia no es tan bella como la novia. ¿Y qué le hacemos? ¿Dejas a la novia por la familia o no? Eso nos pasa a nosotros. Entonces, a nosotros nos toca cargarnos la familia fea. Esa suegra que no es tan querida contigo, que le dice a la novia todos los días, oiga, ese no es el mejor partido, que le está echando cizaña, o a ese suegro que dice, ese muchacho no tiene en que caerse muerto, ese muchacho no sirve para trabajar. Ese suegro, esa suegra, esa tía, ese primo, esa prima,
Pues nosotros, esa familia que fue bienvenida en otras partes del país, a nosotros nos toca la peor parte. Y nos toca una parte difícil de tramitar. Y entonces dejamos a la novia bella o al novio bello. Pues no, no porque lo queríamos en el pacto. Y entonces tenemos que empezar a tratar de sostener unas buenas relaciones lo mejor posibles, en la medida de lo posible, como lo hacemos todas y todos con nuestros suegros y suegras. En la medida de lo posible. Nosotros sí creemos que a este país le falta claridad política. Aquí no hay blancos y negros, hay un montón de grises. Luis Pérez no solo hace parte de ese sector político, sino que además, y en eso quiero dejar especial claridad, Luis Pérez se reunió con nosotros como movimiento. Lo que no hizo nunca Sergio Fajardo. Entonces podrá tener todas las críticas del mundo y además nosotros también se las tenemos. Nosotros somos uno de los movimientos que más lo ha denunciado ante las distintas instancias. Porque lo que sí no estamos de acuerdo es que se hagan las críticas, como muchos salen por las redes sociales, hacen las críticas, pero no tienen las denuncias. No tienen las denuncias concretas. Nosotros denunciábamos a Luis Pérez, estábamos en los estrados judiciales y cuando salíamos de los estrados judiciales nos reuníamos en la mesa de negociación que teníamos con ellos. Somos capaces, tenemos la altura necesaria para estar debatiendo en los estrados judiciales unos temas y no por ello odiarnos y en la mesa de negociación otros temas. Pero eso no quiere decir que no lo vayamos a denunciar por lo incorrecto que ha hecho. Nosotros acudimos a los estrados judiciales, lo denunciamos y al mismo tiempo dialogamos con él. Nosotros creemos que hay que dialogar con todos y al mismo tiempo denunciarlos y llevarlos a los espacios judiciales. Muy pocos movimientos en este país han hecho eso. Muchos se quedan en la crítica y no acuden a los estrados judiciales y mucho menos salen a debatirle a las calles, a confrontarlo, a cerrar las vías, a bloquear las vías, a hacerle movilizaciones sociales como la que nosotros le hicimos a los textos. Nosotros salimos a las calles para buscar esa mesa de negociación. Eso no nos la regaló él ni fue querido. No fue porque nosotros no la luchamos. Nosotros salimos a las calles. Y entonces salen algunos críticos a decir hoy, a criticar hoy a Luis Pérez, que en su época, cuando él estaba en el poder y en la gobernación de Antioquia, no nos ayudaron, nos dejaron solos. A nosotros como movimiento social, todos esos críticos que salen a decir, oiga, Luis Pérez es aquello y es lo otro, nosotros tenemos para preguntarle dónde estaban esas críticas cuando él estaba en el poder. Es que enfrentar el poder significa tener la gallardía de hacerlo cuando se ostenta el poder, no cuando se está por fuera de él. Él hoy es un candidato más. Entonces es muy fácil salir a criticarlo hoy. Pero cuando era gobernador de Antioquia, no era lo mismo, porque estaba ostentando el poder. ¿Por qué en ese momento no nos acompañaron a nosotros a hacerle esas críticas como se las hacíamos? Nosotros sí creemos que hay doble moral en este país. Creemos que hay una doble moral que no nos permite la juntanza en lo concreto. Creemos que hay que dialogar con todos los sectores. Creemos que ojalá llegue César Gaviria y se junte con nosotros. No le tenemos miedo a perdernos en la juntanza con el otro que es diferente y que tiene tantas cosas reprochables. Yo no creo que voy a perder mi esposo porque sea capaz de sostener una relación tranquila y amorosa con mi suegra. No creo que lo voy a perder, porque estoy segura de la relación que tengo con él. Entonces, en ese sentido, yo no creo que el pacto histórico se va a perder porque va a llegar César Gaviria Trujillo. No, eso es creer que nuestro pacto está pegado con babas, decía yo en alguna ocasión a los compañeros. ¿Ustedes creen que esto es tan frágil? Y entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo? Nosotros necesitamos un pacto fuerte, que sea capaz de conversar con César Gaviria en lo que se está de acuerdo y en lo que no, incluso denunciarlo como pacto y sostener esa relación. De eso hablamos, de relaciones maduras en lo político, en lo social, en lo económico, de esas relaciones que nos mejoren nuestra cultura política, porque realmente nosotros vemos una fragilidad enorme. Creen que las relaciones están así pegadas con nada y que por nada se van a romper. Vale, Isa. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a hacer las últimas preguntas. Y la pregunta que tengo es, ¿tú ya tienes preparados proyectos? Y ya me tengo que ir. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué hora? Bueno.
proyectos de ley para cuando llegues al Congreso y quisiera que nos contaras rápidamente algunos de los proyectos que tienes en mente. Bueno, nosotros tenemos desde el año 2013, justo en esa movilización tan dura que sostuvimos en contra de Sergio Fajardo, un proyecto que buscábamos nos acompañaran y que hasta el día de hoy pues hemos tenido muy poco apoyo y que vemos en esta una oportunidad maravillosa de que salga adelante. Y es el reconocimiento de las víctimas del desarrollo, de cómo no es cierto que en este país las únicas víctimas son las del conflicto armado, sino que ese desarrollo por encima del que sea y a costa de lo que sea, pues ha generado un montón de víctimas en este país que no han sido reconocidas, que no han sido protegidos los derechos, que no han sido restablecidas sus condiciones de dignidad. Nosotros creemos que es necesario que este país, que los empresarios entiendan y que las grandes corporaciones financieras entiendan que esas víctimas del desarrollo no pueden seguir generándose por todas partes en Colombia, que no se justifica ninguna obra si está pasando por encima de las comunidades, que hay que hacer una caracterización de esas víctimas del desarrollo, que tiene que haber una institucionalidad que prevenga esas situaciones de victimización y que tiene que haber una institucionalidad que las atienda, que cuando se den, atienda a esas víctimas. Si están destruyéndole la vivienda a una familia porque pasó el tren por allí, de nuestras ideas de desarrollo, pasó una vía que estamos pidiendo, pues esa familia tiene que quedar en mejores o iguales condiciones. No puede perder su vivienda, no puede perder su capacidad productiva, no puede perder su cultivo, por más humilde que sea. No puede estar generándose mayor pobreza diciendo que eso es desarrollo, porque eso es lo que está pasando hoy. Entonces, esto es uno de nuestros proyectos que lo venimos trabajando, que ya tenemos avances en materia judicial, que tenemos resultados en materia judicial, como se los contaba ahora, y queremos llevarlo al Congreso de la República. Y otro de los proyectos del cual somos padrinos y madrinas en el movimiento, es de una ley propia de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios. Y es que por fin en este país se reconozca la gestión comunitaria del agua y la importancia porque enfrenta la privatización del agua y la importancia porque es una forma de organización social comunitaria dedicada al cuidado de las aguas y al abastecimiento de aguas en zonas muy alejadas, en zonas donde la comunidad se organiza para poder cuidar ese bien de la naturaleza y abastecerse como comunidades. Vale, pues muchísimas gracias. Para no abusar más de tu tiempo, pues quedan muchos temas, como dicen, en el tintero, pero muy interesante y agradecerte por habernos acompañado. No sé si quieras decir algo finalmente de cómo votar y demás. Pues depende si van a sacar este video antes del domingo o no. Si lo van a sacar antes del domingo, pues si no, pues ya como pagué. Sí, antes del domingo sale. Ah, ok. Sí, recordarles que nuestra lista es una lista cerrada, es una lista paritaria, cremallera, que da las posibilidades reales a las mujeres, no que nos deja allá como el relleno, como lo han sido la mayoría de las listas en este país. Y en esta oportunidad tenemos la fortuna de participar de esta coalición del Pacto Histórico, a la cual les invitamos a que nos apoyen el próximo 13, el domingo próximo. Vamos a tener la oportunidad de cambiar el Congreso de la República con nuestro voto. Les invitamos a que voten por el Pacto Histórico al Senado de la República, por el Pacto Histórico a la Cámara de Representantes y que pidan el tarjetón de la consulta por el Pacto Histórico y voten por Petro presidente. Bueno, Isa, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerte acá de pronto como senadora, ojalá. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Isa. A ustedes. Chao, buenas noches. Chao.